Bienvenidos. En este vídeo vamos a incluir las emociones relacionadas con los hombros, integrando tanto omóplatos, clavícula, manguito rotador, hombros congelados, hombros caídos y luxación y dislocación de hombros. Empecemos. Los hombros. Estos representan las cargas y las responsabilidades y nuestra capacidad de lidiar con esas responsabilidades. Tenemos la imagen del titán Atlas sosteniendo el mundo en sus hombros, guardándolo, protegiéndolo y capaz de sostener un peso a largo plazo por el bien de unos y de otros. Así que este ejemplo es clave en los hombros. Dicho de otra manera, me hago responsable de la felicidad de otros, sea cumpliendo con las expectativas de otros para verlos feliz, sea porque es mi deber sostener esta carga, o porque los demás dependen de mí y debo sostener esta carga que he asumido. Este es el símbolo del titán Atlas que todos llevamos dentro. Y cuando está en conflicto, genera un conflicto de hombros muy grande. Sin embargo, cuando se establece una dificultad en los hombros, se está viendo que esta carga la notamos más grande que nuestra capacidad de lidiar con ella, ya sea porque nos pesa, nos quejamos constantemente de nuestros deberes y responsabilidades y compromisos, pero la clave aquí es entender cómo nuestra perspectiva de nosotros mismos es más pequeña que la perspectiva de los problemas y de las cargas. Hubo una vez un emprendedor exitoso, que no recuerdo su nombre, pero dijo esto: has de ver tus problemas como más pequeños que tú. Así posicionas tu mente como más grande que esto. Entonces tu mente empezará a ver la situación de otra manera y a presentarse opciones distintas para sostener este peso. Imagina por un momento que cargas una gran piedra en tus hombros, pero estás tan centrado en tu queja y cansancio que no te has dado cuenta que a tu lado tienes una herramienta que te ayudará a sostener mejor ese peso y hacer que esa responsabilidad sea más liviana. Para lograr ver esta herramienta, debes focalizar tu mente de forma distinta. En vez de quejarte, has de asumir que tú has elegido esta situación y dejar de culpar a aquellos que crees que han puesto este peso sobre ti, o que son más irresponsables y egoístas porque se han acomodado mientras tú sostienes esta carga. Esto sucede en familia y en trabajos. Puedes pensar que te sientes solo sosteniendo esto, y además se mezcla una sensación de tristeza porque nadie es capaz de ver lo que estás pasando y de ayudarte a sostener esto. Si este es tu caso, respira mientras escuchas esto y permítete cambiar un poco la perspectiva que te has autoimpuesto. Y piensa por un momento: hay otra manera de hacer las cosas, pero no lo estoy viendo. Permítete acoger en tu pensamiento que estás focalizando tu energía desequilibradamente en tus hombros debido a que tú crees en ello. ¿A qué me refiero con que tú crees en ello? En que has asumido creencias, sean tuyas, adquiridas, familiares, que las has escuchado en tu casa, en la religión, y que abogan que no ayudar te hace mala persona. La palabra ayuda está asociada a bueno. La palabra responsabilidad y obligaciones está asociada a lo correcto. Entonces, no nos permitimos decir no porque somos malos. No nos permitimos saber cuál es nuestro límite de responsabilidades porque me hace conectar con mi miedo a equivocarme y ser egoísta. Si os fijáis, hay muchos condicionantes asociados a una acción que podría ser libre de culpa y juicios.
Por eso es tan importante liberar creencias asociadas, que en vez de darnos una identidad sana, nos encarcela en acciones sin salidas que acaban enfermándonos y volviéndonos incoherentes. El conflicto en el hombro nos trae un aprendizaje, el aprendizaje de pedir ayuda y no exigirla con resentimiento. Veamos estas dos vertientes. Aprender a pedir ayuda, a que otros también colaboren, a mostrar nuestra vulnerabilidad respecto a que no somos superhéroes ni salvadores y que tenemos un límite de rendimiento. Queremos llegar a todo, pero no llegamos y nos frustramos y nos enojamos. Pedir ayuda no tiene que hacerte sentir mal o culpable o sentir que eres poco válido, porque esto se refleja en tus hombros. Cuando alguien se cae al suelo y le ayudamos a levantarse, solemos cogerlo por los brazos, pero sobre todo por debajo de los hombros. Es decir, los hombros están asociados, además de las cargas y responsabilidades, a la capacidad de pedir ayuda y recibirla. Muchas personas no son capaces de ser ayudadas. Siempre dicen: no necesito nada de nadie, yo puedo, pero en realidad se resienten hacia los demás diciendo: es que no se dan cuenta de cómo estoy. Pero cuando alguien se da cuenta y nos ofrece ayuda, decimos: estoy bien. Aquí, como podéis ver, hay una incongruencia, y esta incongruencia debes hacerla consciente si realmente quieres sanar. Necesitas más inteligencia emocional y no sentirte mal por recibir ayuda o pedirla. A veces damos por hecho que los demás deben adivinar lo que necesitamos y muchas veces la situación requiere que lo pidamos. Así que si te cuesta pedir ayuda, entonces tu trabajo emocional es descubrir qué hay detrás del pedir ayuda para ti. Es decir, ¿cuál es tu peor miedo ante esto? ¿Humillación? ¿Que ellos tengan razón de que no sirves para nada? ¿Sientes presión por demostrar que todo está bien cuando realmente no lo está? Si es tu caso, entonces necesitas sanar y desacreditar los miedos escondidos que pueden que guarden heridas emocionales no sanadas tuyas y de tu linaje familiar. Incluso que guarden creencias muy duras, que deben ser miradas de frente para desacreditar su veracidad. Esta sanación no deja de ser un cribado sobre creencias que no son verdades, pero actúan en nosotros como si lo fueran y respondemos al mundo supeditados por ellas. La otra vertiente es el otro extremo de la ayuda. La exijo con resentimiento y no tolero las irresponsabilidades. No acepto las irresponsabilidades de los otros, porque yo me he esforzado mucho o estoy esforzándome mucho. El enfado y rabia hacia las irresponsabilidades de un cónyuge o hijos o hermanos, siempre las emociones se proyectan en nuestras relaciones, pues se manifiestan en tensiones de hombros. Si vienes de creencias muy estrictas sobre el deber y las responsabilidades, es posible que seas muy intransigente ante lo que percibes como irresponsable. Si este sentimiento es a largo plazo, es una situación que te pesa mucho, como puede ser un marido que no quiere trabajar, mientras tú estás lidiando sola con las responsabilidades, entonces tendrás problemas de hombros. O si en tu infancia te exigieron mucha responsabilidad, esto es lo que posiblemente exigirás tú a otros a un nivel inconsciente. Aquí hay casos de mamás con actitudes muy severas hacia sus hijas, que éstas cuando son mamás hacen lo mismo con sus hijos. También hay a la inversa, que como han sido exigentes con ellas,
Ellas no lo serán con sus hijas o hijos, pero continúan habiendo el patrón escondido y el dolor hacia ese tema sin resolver, y acaban proyectándolo igualmente de otra forma más camuflada. En todos estos casos hay que hacer un reenfoque de las creencias y el cómo las estoy proyectando, pero observando tanto la expresión del patrón como la negación del mismo. La negación cuesta más identificarla porque lo escondemos y rechazamos, pero se está proyectando en el síntoma y en el escenario de vida presente. Para quienes no conozcan el curso de milagros, nos enseña que lo que experimentamos en nuestra vida es una proyección de nuestras creencias. Así que si tú crees en la supervivencia y en el esfuerzo, tú proyectarás este pensamiento en tu experiencia de vida y todo pensamiento no real en el ser se manifiesta con su dualidad, con su contraparte. Por otro lado, muchos se asustan porque los tiempos han cambiado y los jóvenes de hoy en día viven en la cultura de lo fácil, cómodo y sin esfuerzo. Pero hay algo que aún no hemos entendido. Esto es una proyección. Y vivir en una sociedad que requiere tanto sacrificio, conseguir las cosas tampoco es sano. Es una proyección de creencias de poco merecimiento y sacrificio. Si estas creencias sanan y cada vez nos sentimos más merecedores, este mundo también proyectará más posibilidades de conseguir resultados con menos esfuerzo, aunque esto no guste a muchos y sea juzgado y difícil de entender. Como sociedad, cada vez iremos más hacia aquí, hacia este punto. Profundicemos ahora en más aspectos del hombro. Dislocación o luxación de hombros. Aquí se refleja la necesidad de llegar más lejos, de sentirme más libre para hacer. Aquí, en vez de gestionar este deseo y buscar la manera de sentirnos dignos y merecedores de esta libertad, nuestro pensamiento no abarca esa posibilidad y nos quedamos atascados en un deseo muy intenso debido a una situación de retención, de obligación o de prohibición. Esta situación, en vez de salir de ella de otra manera, o ampliando la perspectiva a otros niveles, nos quedamos en la impotencia y en la necesidad imperial de libertad. Es una libertad que necesito para sobrevivir a esta prohibición que no acepto. Esta prohibición puede ser por pareja, por padres o por falta de dinero. Veamos ahora el hombro congelado. Este es una incapacidad de movimiento por exceso o por deficiencia. Es una rigidez de movimiento que no permite articular adecuadamente, inhabilitando la función de sostener cargas ni levantar pesos. A un nivel inconsciente puede haber deseos de no querer mover esto. Puede ser un deseo transgeneracional de alguien que sostuvo muchas cargas y tú materializas el deseo de no sostenerlas, reparando y concluyendo esa energía a través de ti. Esto se le llama karma familiar, que ya he hablado en otros vídeos. En el hombro congelado se manifiesta el no quiero cargar con esto que me han impuesto o no debo cargar con esto que todos dicen que es malo y tengo temor a volver a equivocarme. La finalidad es el deseo de congelar la acción de sostener esa carga u obligación o de anular la capacidad de ayudar a otros porque no sabemos decir no, pero realmente deseamos decir no. Entonces se manifiesta la congelación de la parte corporal de la ayuda, que es el hombro, y parte de húmero. También puede ser otro aspecto, la culpa de no haber asumido mis obligaciones y haber hecho otras cosas de las que me siento culpable. Así que mi deseo, con la culpa,
manifiesta un como no sabes hacerlo mejor, mejor estate quieto ni te muevas. Aquí se congelaría el hombro y alguna otra dificultad en el brazo. Veamos ahora los hombros hacia adentro o hundidos. Y puede ser por varias razones. Veamos tres. Necesidad de protección. Tanto necesito proteger a esta persona con todas mis fuerzas o necesito protegerme a mí misma de esta situación. Aquí se manifiesta, suele ser, aislamiento social también. Otra opción. Puedo sentirme desprotegida ante situaciones que ha peligrado mi integridad como persona. Y luego, por otro lado, podemos estar al lado de una persona que se está hundiendo hacia abajo en tristeza y hacemos mucho esfuerzo por levantarla y sostener a esa persona para que no se hunda más. Esta presión hacia abajo puede reflejarse en hombros hundidos. En estos casos de hombros para adentro, hay ejercicios para reeducar la postura corporal y corregir la posición de los hombros que un buen fisioterapeuta y osteópata puede guiar. Pero sobre todo, hay que hacer un trabajo emocional. Veamos ahora en general la diferencia entre hombro derecho y hombro izquierdo. El derecho indica que hay tensión en mi manera de actuar con figuras de autoridad, el cómo me siento presionada en cumplir con las expectativas. Aquí la impotencia marca su lugar de esforzarme, pero no llegar a estar al nivel de lo que se me exige o lo que exige la situación. Aquí hay un aprendizaje con permitir que otros se hagan cargo de sus cosas y no llevar cargas que no nos pertocan, ni someternos a una presión que no es ni humana. En cambio, el hombro izquierdo es un aspecto más receptivo y tiene más que ver en mi capacidad de expresar mis sentimientos. Lo hemos visto antes en la capacidad de pedir ayuda, de cómo me niego a expresar que no puedo con este peso y me resiento porque nadie lo ve. Vamos a observar una cosa. Si padeces de hombros, pregúntate esto: ¿cómo soporto mis cargas? ¿Cómo gestiono mis obligaciones? ¿He asumido cargas que no son mías, pero es mi deber porque si no seré mala hija o mal hijo, mala esposa o mal esposo, mal padre o mala madre? ¿Haces cosas a disgusto porque es tu carga y no tienes más opciones? ¿Tienes mucho deseo de salir de una situación opresiva y tienes deseo de libertad? Y ahora pregúntate: ¿cómo hago para mejorar esta situación? ¿Me puedo permitir no sentirme culpable si solo sostengo aquello que es saludable para mí? ¿Puedo aprender a decir no cuando me piden ayuda, ya que no tengo ni fuerzas para mí? ¿Puedo decir no en vez de cambiar mis planes en favor de las comodidades de otros y de sus pasotismos? ¿Estás cansado o cansada de tirar del carro tú sola porque nadie pone su esfuerzo? Estas preguntas te harán reflexionar y reenfocar parte de tu conflicto emocional de hombros. Ahora continuemos con otros aspectos más específicos. La clavícula. La clavícula es un anclaje que une hombro con esternón. Además tiene forma de S, de enganche, de unir. Uno mi acción con mi verdad. Dicho de otra forma, mi acción no refleja mi identidad ni deseo real. Aquí también se reflejan creencias de que lo que estoy haciendo no tiene nada que ver conmigo, con mi sueño, con lo que realmente quiero hacer. Hay una desunión entre el hacer y lo que realmente quiero. Lo que hago no me retroalimenta, no me hace crecer.
Aquí no se refleja tanto el peso de las cargas, sino mi identidad en función de ellas o mi identidad en función de no ellas. Tiene que ver con el yo puedo con esta carga, la voy a levantar. Pero cuando hay rotura de la clavícula, separando el esternón con el hombro, hay estos sentires en conflicto. Por ejemplo, yo no puedo asumir esta carga que me han impuesto o creo que puedo con ello, pero realmente no puedo. O alguien te dice que no puedes hacer esto que estás eligiendo hacer, mientras tú necesitas demostrar que sí. Esta actitud es llevada al extremo de ego resentido, o de demostrar que yo sí puedo sin la ayuda de nadie. Y otro caso es necesito apoyarme en otro para poder expandirme o crecer. O por mucho que haga, nadie me valora. Aquí también se refleja mi identidad, mi valor con lo que hago. Todos estos sentires se aposentan en la clavícula. Veamos ahora el omóplato. Este hueso, conocido como omóplato o escápula, nos da la capacidad de ampliar nuestro movimiento y extendernos y abrir nuestros brazos. Si no, tendríamos un movimiento de arriba abajo, pero no podríamos abrirlos con amplitud hacia atrás y hacia adelante. Está asociado a nuestra expansión, sentir que tenemos alas y podemos volar, ir más allá, libertad de acción, pero también a la inversa, la necesidad de recogerme, de cerrar mis brazos, de volver hacia mí porque me he expandido demasiado. Sentir que mis obligaciones oprimen mi libertad, sentir que las presiones sociales, económicas o familiares no me permiten expandirme hacia algo que es vital para mí. Siento que cada vez que intento expandirme, me cortan las alas. O cada vez que expreso verbalmente mis proyectos nuevos, me quieren cortar las alas. Entonces comprende que nadie puede cortarte las alas y toma tu lugar de empoderamiento, autoestima y responsabilidad sana de tu vida. Otro conflicto de esta extensión es que hago más de lo que puedo y limito el hacer cosas para mí. Pero también hay otro aspecto que no se habla tanto, que implica el omóplato y puede que parte de clavícula, y es el de hacer lo posible por unir dos cosas o personas que se separan. Cuando estoy en medio de dos cosas, agarrándolas para que no caigan, no quiero que se separen y hago un esfuerzo para que estén unidas. Aquí la musculatura de hombros con su omóplato y también de los brazos se daña porque intentamos agarrar algo que no deseamos que se separe. Puede ser dos seres queridos, unos padres, una pareja más allá de nosotros que no deseamos que se deshaga, o somos unos reparadores de otra relación intentando agarrar a cada uno por separado para unirlos de nuevo. Esto se verá reflejado en un dolor entre los omóplatos, en medio de la parte torácica de la espalda, extendiéndonos lo máximo posible como si nos tuviéramos que romper en el intento de agarrar algo que percibimos que se aleja y queremos unir porque es importante para nosotros. Veamos ahora el manguito rotador. Aquí hay un tema de sentirnos no válidos o no valorados por el trabajo que hacemos. En la clavícula hemos visto que es separación o conflicto entre lo que hago con lo que soy. En el manguito hay conflicto entre lo que hago y lo que soy capaz de sostener, o lo que hacen otros y no quiero sostener las consecuencias de otros. Hay una inflamación porque hay rabia y frustración respecto a esto. Por ejemplo, notar que los demás no valoran tu trabajo o lo que haces. Nunca es suficiente lo que haces para ser valorado. Miedo
a que nos menosprecien el trabajo que estamos realizando o que mis seres queridos no lo consideren importante. En esta zona de los manguitos rotadores se manifiesta también el conflicto de los empujones, el deseo de apartar lo que nos molesta, o cuando alguien nos aparta y nos duele, o a la inversa, cuando alguien nos agarra y no nos suelta. Esta zona se resiente. Hay más músculos que formarían parte de esta zona de los hombros, pero reflejan más o menos lo mismo, aunque unos sostienen más la rabia, otros el deseo de cambio, otros la tristeza, pero lo importante es observar qué está sucediendo en su vida que le genera este conflicto, o qué estaba sucediendo en su vida que le generó este conflicto, o qué estaba sintiendo en tema de frustración respecto a algo que quería hacer y no hizo porque tenía otras obligaciones o deberes. Todo esto es un buen análisis personal que le acercará a tomar conciencia de usted mismo, de dónde se está autoengañando, de dónde se condena a sí mismo, porque no opta por pensamientos más bondadosos. Y si es algo transgeneracional, pues lo mismo. Son experiencias carentes de pensamientos bondadosos. Y ahí es cuando has de poner paz en este conflicto. ¿Y cómo ponemos paz? Reconociendo que estábamos equivocados en nuestra manera de procesar, que nuestros miedos y juicios referente a ese conflicto no son reales ni tienen la verdad, que yo he dado poder a esa creencia limitante, pero soy un ser que evoluciona entre cosas que no me definen, pero me creí que sí, y evoluciono hasta que acepto quién realmente soy. Un ser más allá de esta aparente forma, más allá de sus conflictos y más allá de sus juicios respecto a todo, juicios que han creado una experiencia de separación con la fuente, con Dios, con quien es. Pues si algo es el pensamiento, es creador de realidad. Entonces, ¿qué pensamientos he tenido respecto a las cargas, obligaciones y deseos de hacer y también respecto de ayudar y proteger? ¿Qué ha implicado? ¿Pérdidas de algún tipo? ¿Pérdida de pareja? Es decir, pongamos un ejemplo. Debido a mi trabajo o obligaciones he perdido a mi pareja. O debido a no ser valorado en mi esfuerzo he sentido mucha frustración. Ahora te toca a ti indagar en estas preguntas y asociar emociones con eventos, decisiones que tomamos inconscientemente de supervivencia, como puede ser nunca más ayudaré a nadie o por culpa de no cumplir con mis obligaciones he perdido el amor de mi vida. Esto último suele pesar bastante. Entonces, estas decisiones inconscientes se tienen que cambiar desde nuestra libertad de decidir, porque de momento hemos elegido culpar a los otros y a nosotros mismos, de forma inconsciente, pero lo hemos hecho. Hemos elegido de que los demás sean culpables porque no satisfacen nuestra necesidad de protección o de que nos sostengan. Entonces, dejemos de culpar en todos los sentidos y soltemos el resentimiento camuflado. Nuestra actitud ha de trascender más allá del victimismo, ante situaciones que vemos que nos sobrepasan. Esta vez, nosotros sobrepasamos las situaciones, sabiendo que lo que hace real el problema es nuestra percepción de ello y la retención de ese problema, que es nuestra mente, porque no soltamos nuestros juicios, miedos y rechazos. Abre la mente, descúbrete a ti mismo como capaz de trascender esto, de estar en paz con tu camino, de sentir que nadie puede robarte tu derecho a experimentar libremente, que puedes ser imperfecto y descubrir que no pasa nada malo, que puedes saber que puedes ayudar a otros, pero si no lo haces, no eres egoísta ni malo, que puedes proteger a quienes amas,
pero si no lo haces, no eres un perdedor. Solo has de permitir un cambio de mentalidad respecto a todo. Bueno, hemos llegado hasta aquí con el tema del hombro. Ha sido un placer, como siempre, compartir desde este canal de Ilustraciones Ámbar. Saber que iremos subiendo muchos vídeos de estos temas, audiolibros, durante bastantes años, a largo plazo. Así que podemos tener una información terapéutica y de autoayuda y de crecimiento personal en este canal, que sea para tu ayuda y para la de todos. Así que gracias por acompañarnos y hasta la próxima.